Todo empezó cuando yo fui a una fiesta con mis amigos. No recuerdo exactamente cómo salió el tema, pero pues estábamos platicando precisamente pues del famoso Dropbox y las carpetas y todo eso. Y sentía como las miradas encima de mí súper, súper agresivas y demás, y como murmullos y rumores y demás. Le marqué a uno de mis mejores amigos y le decía, es que yo no quiero nada, y es que ya me quiero morir, y es que ya todo el mundo vio eso, y yo ya escuché que me gritan puta, me gritan zorra, cuando yo ni siquiera le di esas fotos a nadie más que a uno de mis exes, que las repartió por pura venganza. Mi nombre es Blanca Meneses, estudié la maestría en Estudios del Arte en la Universidad Iberoamericana. Me dedico a temas que tienen que ver con perspectiva de género, que es justamente tratar estos arquetipos que se veía en las mujeres del siglo XIX. Y creo que eso es importante para poder entender cómo estos arquetipos, esos esencialismos, incluso estereotipos se siguen repitiendo en esta sociedad. Nuestro reto es de construir, o más bien construir, una nueva forma de pensar estas cuestiones. Y actualmente es lo que veo, es que tenemos unas mujeres prismáticas, es decir, hay mujeres que se dedican a los hijos en la casa y no tiene nada de malo, no quiere decir que son mujeres reprimidas ni nada de eso. O sea, la cuestión aquí es la violencia, o sea, del hombre que está pues ejerciendo, ¿no? Hola, mucho gusto, gracias por venir con nosotras. Yo soy la doctora Patricia Valladares, soy licenciada y maestra en psicología clínica y soy investigadora de la FES Iztacala y tengo un doctorado en literatura. Pero desde hace muchísimos años mi proyecto de investigación es sobre violencia de género. La definición de violencia son una serie de conductas con la intención de causar daño, ya sea físico, psicológico, emocional, económico a las mujeres. Para todo el mundo le queda claro el asunto, lo que antes se pensaba como violencia de género era la violación. Entonces se pensaba que normalmente las chicas, por andar vestidas de determinada manera, salían a la calle y un hombre malvado escondido atrás de un poste las asaltaba. Y eso está muy lejos de la realidad. Esta violencia la ejercen en primer lugar muchas veces dentro de la casa, y después esta violencia se va generando con las relaciones cercanas que tienen las mujeres, ya sea el novio, el exnovio, el marido, los ex, etc. Me dijo, oye, no, pues fíjate que el que subió tus fotos fue fulanito. O sea, tu ex. Me lo dijo fulanito, que es otro, uno de los mejores amigos de tu ex. Y pues sí, o sea, que fue él por despecho y por querer encajar. Obviamente estos los otros güeyes le dijeron, oye, pues rola el pack. Y él es parte del grupo y pues él no dudó ni 2 segundos y lo hizo. Que me llamó mucho la atención de tu proyecto es esta forma de violencia de género que va aparejada con la posmodernidad. Es como las relaciones de pareja se han ido transformando a partir de las redes sociales y como muchas de las interacciones de pareja pasan por internet, lo que se conoce como sexting, ¿no? Donde empieza como una interacción sexual que puede ser muy divertida entre chicos y chicas, y donde se empiezan a compartir fotos y van subiendo de tono y termina muchas veces en sexo a través de internet. Lo que parece que tiene esta connotación erótica, novedosa, interesante, tiene una parte súper oscura, porque estas fotos de contenido sexual, de hecho, se parte de un supuesto de un contrato de privacidad entre pareja, donde son básicamente privadas. El asunto de la violencia de género y de lo sexual parte del no consentimiento de la otra persona. Entonces aquí lo que se está rompiendo es el no consentimiento de la chica, generalmente, de que estas fotos sean divulgadas. Y eso es absolutamente violencia de género, porque se está partiendo de algo que es privado, hacerlo público sin el consentimiento, digamos, de la víctima o de la chica, ¿no?
Y esto puede ser gravísimo y puede terminar en cosas muy graves, como que el prestigio psicológico, moral, etcétera, de la chica esté en juego porque los muchachos hacen público este tipo de contenido y puede causar muchísimo daño psicológico y físico, que implica en que las chicas en primera tienen un problema familiar extremo, ellas tienen un problema psicológico de sentirse vulneradas en todos sus derechos, y la otra cosa es que está aparejada con muchos otros delitos. ¿Sabías que? Pasar el pack implica compartir las fotos íntimas de una persona, ya sea hombre o mujer, con otras personas sin la autorización de la primera. Uno de los grandes problemas es que también se utiliza mucho como moneda de cambio. En el mundo universitario estudiantil, incluso de preparatorias, se usa para poder obtener proyectos, respuestas de algún examen, cosas por el estilo, que tampoco son para nada correctas. Eso es lo que implica pasar el pack. También solo se comparten, digamos, como amigos, pero sin la autorización de la persona. ¿Y cómo se da esto? A través de Dropbox, de estos servidores que llamamos nubes, servidores para almacenar archivos. Ahí se almacenaban diferentes fotos de mujeres y se compartían el link a través de Facebook, de WhatsApp, lo que sea, para poder tener acceso a todo este material. ¡Oye, puta! Yo creo que quien se toma las fotos nunca tiene la culpa, porque es una forma de experimentar la estética y el erotismo propio. Entonces, nunca considero que la persona que se tome fotos desnuda esté como en un plano moralmente incorrecto. Así como hay hombres homosexuales machistas, también hay mujeres que son machistas. Y eso es preocupante, ¿no? Fuera de todo el contexto, porque eso no te permite avanzar hacia una sociedad más equitativa, todo lo contrario, o sea, lo atrasa todavía más. Me queda clarísimo que las mujeres son machistas y no se dan cuenta. Y es por toda esta cuestión de lo que significa ser mujer y de lo que significa valer como mujer. Y después de ciertas características ya no vales, entonces caes en ese contexto de eres una puta, eres una zorra y eres lo peor. Yo siento que cada quien tiene el derecho sobre su propio cuerpo. Y eso es lo que, eso es lo que estás violentando en ese momento, ¿no? Cuando tú propagas algo sin consentimiento de alguien más, bueno, de la persona involucrada. Creo que así como yo, tú y todos nosotros nos pasamos conectados a un celular, a Facebook, a Twitter, el 90% del tiempo, el 90% de nuestro día, sí tienen las redes sociales un peso muy fuerte en nuestra vida en general. Hace unos años realicé una investigación sobre algo que se llama la personalidad 2.0, que es como esta parte que al sentirte protegido por una pantalla, o sea, saber que tú estás como físicamente lejos de las personas con las que te contactas en las redes sociales, pero tienes la protección del teclado y la pantalla, como una pared, por así decirlo, tomas actitudes que no tomarías en la vida real. Entonces también siento que muchas partes de este acoso, tanto de la víctima como del victimario, tienen mucho que ver con esta parte de yo estoy físicamente lejos de ella y puedo hacer lo que quiera. Pasa esta ola de acoso contra la chava termina cambiando de escuela, en su casa la medio matan, la chava va a entrar en depresión, etcétera, etcétera. Y aquí la pregunta es, ¿quién es el responsable de estas cosas? Y entonces es muy fácil, como en todos los delitos sexuales, decir, pues ella, ¿para qué anda mandando fotos? Qué irresponsable, etcétera, etcétera, ¿no? Que es como la primera reacción de ella por tonta. Pero el responsable aquí es un chico con el que tú tenías un tipo de vínculo y entonces abusando del poder que le da a tener ese material, lo difunde. Creo que algo
internacional y nacional muy importante que nos regula es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También tenemos la Comisión Americana sobre Derechos Humanos. Este es un organismo internacional que México forma parte. También tienes el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres. En México, fíjate que en el 2003 se aprueba la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. En el 2006, la Ley General para la Igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito mexicano. Y 3, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007. Nosotros estamos aquí en el Estado de México, entonces también se debe aplicar el Código Penal del Estado de México. ¿Y qué es importante hacer referencia al Código? El Código Penal se tipifica, es decir, se definen como delitos este tipo de conductas y las diferentes sanciones que están al respecto. Pero sanciones que pueden ir como desde 6 meses a 2 años de prisión, por ejemplo, o hasta 4 años de prisión. ¿Qué es lo que pasa con el chavo durante este tiempo? Pues el chavo seguramente lo regañan, lo mandan llamar de la escuela, oye, estas cosas no se hacen, no sé qué. El chavo va a estar preocupado una semana y después va a estar haciendo lo mismo con la siguiente chica. Y entonces lo que debería de pasar cuando se hace una denuncia, denuncian al chico y entonces esa chava que ya lo denunció se empieza a difundir que está denunciado y entonces sale otra denuncia, entonces no tiene una denuncia sino tiene 5 denuncias y eso hace que la pena sea mucho más grande y ese chavo no lo va a volver a hacer. Porque entonces los que van a sentir vergüenza van a ser sus papás, su entorno, les va a costar dinero, les va a costar lo que hizo. El que va a tener que irse de la escuela va a ser seguramente él, etc. El que va a pagar los platos rotos por lo que hizo fue él, no la chica. Pero si no se denuncia, no hay ni castigo legal ni castigo moral. O sea, muchas veces y muchas chicas no denuncian porque es que ya pasó un año, ya no es mi compañero, ya no es mi profesor. Entonces como que dejan pasar la denuncia creyendo que ya no es tiempo de hacerlo. Pues tienen 5 años para poder hacer la denuncia de los hechos. Tienes abuso sexual, que son toda esta serie de conductas que en sí la intención de llegar a la cópula, bueno, pues generan precisamente una violencia. Te cuento que en el TEC pues están diseñando y está ya en preparación un protocolo precisamente que tiene que ver con todos estos temas para saber qué hacer una vez que esto se presente. Pocas universidades lo tienen también en esta investigación, según la página de Animal Político, muy pocas universidades, 4 a nivel nacional, tienen protocolos en esta naturaleza. Es cosa que también me parece un número, bueno, sumamente alarmante que no tengamos estos protocolos de actuación. Sé que en México normalmente no confiamos en nuestras instituciones, pero es toda una labor de inteligencia que tiene que ver justamente con la investigación de ciertos casos, precisamente que, te repito nuevamente, debe de haber una denuncia. Yo no puedo estar aquí sentada siendo parte de la policía cibernética y digo, bueno, ¿qué me investigó hoy? ¿No? Claro que tiene que haber una denuncia. Creo que también aquí debe de haber un acompañamiento muy interesante con todos aquellos servidores de lo que tiene que ver con plataformas como Twitter, como Facebook, como Instagram, que realmente coadyuven precisamente para poder bajar de inmediato esas fotos con esos contenidos, cuestiones de seguridad que tanto se le ha cuestionado, sobre todo también a Facebook, ¿no? Con grandes investigadores, con policías cibernéticos dedicados justamente a investigar todo ese tipo de cosas, de dónde salen los mensajes o las amenazas, o quién transmitió, en qué dispositivos fue transferido precisamente esa información, etc. Yo tengo una buena opinión de la policía cibernética en México. Y los papás lo que pueden hacer algo muy bien, en vez de enojarse tanto, que hay una parte de enojarse pues contra el agresor, apoyar a las chicas, ir a acompañarlas a las denuncias, y entonces ya no es la niña sola que está denunciando, sino es toda una familia que está oponiéndose a esto. Entonces, ese es el pan nuestro de cada día, y no es nada divertido, se puede tener consecuencias trágicas, y eso es lo que queremos denunciar en videos como este.
Perdóname si te fallé, sé que no lo hice del todo bien. Tuve el mundo pero lo palmé, me vi solo camuflándome. Escondido de miradas que no matan tal vez, pero que hacen daño, créeme. Llegan hasta el fondo de tu ser, queman como el fuego de ese clip.